Continuamos con la serie de predicaciones que tiene que ver con una enseñanza que Dios está interesado en la iglesia, finanzas sanas. Dios desea que nosotros como iglesia, aunque estamos en esta tierra, podamos prepararnos, y el tema de las finanzas no está fuera del mensaje del evangelio. Le hemos colocado a esta predicación como título: Dios versus el dinero. Hemos leído un pasaje que está en el libro de Crónicas y nos habla de lo importante de lo que hacemos con aquello que llega a nuestras manos. Ya Dios nos ha enseñado que lo que llega a nuestras manos no es porque seamos fuertes, inteligentes o capaces. Lo que llega a nuestras manos materialmente hablando, y también las capacidades que tenemos, dice el versículo 14: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. ¿Cuánto es de Dios? Todo. Todo lo que existe en la tierra es de Él. Pero nos dice la Biblia también: y de lo recibido de tu mano, ¿qué te damos? Es decir, Dios coloca en cada uno de nosotros ciertas cosas para que cuando Dios te las requiera, tú le digas: aquí están, Señor. Y hablamos de cosas materiales. También podemos hablar de nuestra vida. ¿La vida de quién es? De Dios. Y cuando Dios te pida tiempo para su vida, para Él, ¿qué tenemos que hacer? Señor, aquí está mi vida. Los hijos que Dios te dio, porque Dios nos dio los hijos, ¿verdad? Cuando Dios te diga: requiero que tu hijo me sea parte de servir en la iglesia, ¿qué tiene que hacer usted con sus hijos? Traerlos al templo y decirle al Señor: aquí están lo que me diste, Dios, los pongo para tu servicio y que sean para tu gloria y para tu honra. Eso hace un cristiano. Todos requerimos una enseñanza y un manejo apropiado acerca de los recursos que Dios pone en nuestras manos, incluyendo el dinero. No hacerlo nos acarrea muchos problemas. Estoy seguro que cada uno de nosotros, en cuanto al tema del dinero, regularmente se apoya en lo que vio en casa, cómo nuestros padres nos educaron en cuanto a la administración del dinero. Pero tenemos que tener presentes que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, y Él nos da una enseñanza de cómo manejar toda nuestra vida, incluyendo el área de las finanzas. Cuando no tenemos un adecuado uso de las cosas que Dios pone en nuestras manos, vienen problemas en el matrimonio. Matrimonios se fracturan y se divorcian muchas veces por el mal manejo del dinero. Tensiones entre hermanos, divisiones en las iglesias. Pero también un mal manejo del dinero también acarrea ansiedad, envidia, inseguridad, descontento y otras cosas que vienen a nuestras vidas. Y es posible que esta mañana estés aquí y tengas un problema financiero. Dios quiere hablar a tu vida. La Biblia nos habla, y leía esto y estudiaba, en la Biblia hay 2350 versículos que hablan directamente acerca del manejo del dinero. Tenemos en la Biblia 38 parábolas, y 16 de esas 38 nos hablan acerca de los tesoros terrenales. 10% del Nuevo Testamento hace referencia al tema de los tesoros terrenales. ¿Por qué vamos a hablar de este tema de parte de Dios? Por dos razones. La primera: el dinero tiene un potencial perverso sobre el ser humano cuando no se sabe manejar. Nos seduce al ofrecernos cierto grado de seguridad, bienestar, placer o poder. Mateo capítulo 19 versículo 24, dejo un apartado ahí. La primera razón por la cual Dios desea que abordemos este tema es porque el dinero tiene un potencial perverso sobre el hombre. Nos seduce al ofrecernos cierto grado de seguridad, bienestar, placer o poder. Cuando idolatramos el dinero o las cosas materiales, cambiamos para mal nuestro enfoque en la vida, tanto en las cosas que valoramos, en la manera en que actuamos, como en la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿El dinero cambia a la gente? Sí. Cuando no tiene, la gente es más sencilla.
Cuando la gente tiene un poco de dinero, seguridad material, se vuelve más arrogante, más prepotente, no solamente con la gente, con el mismo Dios, que le ha dado todo lo que tiene. Dice Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que ¿qué, hermanos? Que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero distrae a la persona de las cosas realmente elementales y básicas. Ya vimos que, y hemos dicho, que el dinero seduce al ofrecer cierto grado de seguridad. Tienes un poco de recurso y dices, no tengo necesidad de ir al templo, tengo un buen ahorro en casa. También te seduce porque te da un bienestar. Dices, ahora tengo y puedo comprar lo que antes no tenía, voy a darle a mis hijos lo que yo no tuve, y te da un bienestar. También te da placer y poder, porque ahora sí te sientes con el valor de hacer y de decir. Pero también te distrae, y por esas cosas Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque es muy difícil que el rico o el que tiene cosas materiales se deshaga de eso de su corazón. No es que sean malas en sí, sino lo que provocan en tu corazón. Y Dios quiere que miremos esto con mucha atención. Vamos a ver un ejemplo en Lucas 19, versículo 1 al 10. La forma como manejas tu dinero pone en evidencia lo que hay en tu corazón. Repito, la forma como manejas tu dinero, las cosas materiales que Dios ha puesto en tus manos, ponen en evidencia tu corazón, y esto es inevitable. Compras más de lo que necesitas, y es una evidencia del materialismo e ingratitud en ti. ¿Estás dispuesto a mentir o a dejar a la familia por algo más de dinero o de bienestar económico? Gastas para mostrar de que tienes más, y eso prueba de que tu orgullo es muy grande y te hace más inseguro personalmente. El caso es Zaqueo, publicano. Se dedicaba a recaudar impuestos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedía que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es decir, tenía una preparación y también tenía dinero, materialmente hablando, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor. ¿Qué fue lo primero que sucedió en su vida? ¿O en dónde fue que Dios trató en su vida cuando Zaqueo le entregó su vida? Lo trató en la parte económica, porque es donde el hombre más tiene problema con Dios. Y trató Zaqueo de una manera diferente el uso del dinero. Y él dijo: si yo he robado, lo devuelvo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, debe de haber un trato diferente del cristiano, de la cristiana, en cuanto al uso y el manejo de las cosas materiales, incluyendo el dinero en sus manos. Ya no es como el mundo lo hace o como el mundo enseña, sino de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su santa palabra. Amén. Se dio cuenta Zaqueo y dice: estoy dispuesto a restituir lo que he robado. Él sabía que había fallado en esa área, pero dio un trato diferente a las cosas que había puesto en sus manos. Asumió su responsabilidad de sus decisiones pasadas, y ahora en Cristo comenzó a hacer lo que Cristo enseña,
poner por obra su palabra. Y aquí entra mucho lo que a veces suelo decir: a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Quizás decías: pastor, yo ignoraba esto. Bueno, ahora ya lo sabes. La tarea es hacer la voluntad de Dios. Amén. Mateo 19, 16 al 26. Otro ejemplo. Es un joven rico, conocedor de las cosas de Dios. Desde pequeño fue instruido en la ley de Moisés. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no está enseñando que dar dinero a los pobres nos hace salvos con este mensaje a este joven rico. Lo que Jesús está haciendo énfasis es de que tú debes de reconocer a Cristo por encima de las cosas materiales en tu vida. Que Jesús sea tu Señor. Lo que Jesús tocó en este joven que tenía todo materialmente hablando y ha hecho la voluntad de Dios, es de que Cristo no era el Señor de su vida, sino las cosas materiales. Porque cuando Jesús le dijo que se desprendiera de ello, él sintió esto muy fuerte en su corazón y prefirió mejor tener o conservar lo que tenía materialmente que rendirse al mensaje de Jesús. Y así pasa con muchos. Jesús te habla en algunas áreas que tienes que trabajar en las cosas materiales, que has puesto por encima de Él mismo, y lo que Jesús te habla es de que tú debes de reconocerle como su Señor en tu vida. Porque hablar de Jesús es muy fácil, decir cristiano es muy fácil, pero dejarte gobernar por Cristo es rendir tu orgullo a Cristo y dejar que Él sea el que gobierne tu vida. No es un mandato dar lo que tenemos a los pobres, pero si Dios ha puesto en tus manos y tienes la posibilidad de ayudar a un necesitado, puedes hacerlo y glorificas a Dios de esta manera. Pero su énfasis primario era que dejaras que Cristo gobierne o gobernara la vida de este joven. Ahora, si seguimos leyendo la historia, dice: oyendo el joven esta palabra, se fue ¿qué? Triste, porque tenía muchas posesiones. Claro, tuvo que decidir y decidió por las cosas materiales. Negó el mensaje de Jesús y el señorío de Cristo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para el rico le es muy difícil encontrar placer en Cristo, seguridad en Cristo. Para él es más fácil encontrar la seguridad en las cosas materiales y en el dinero. Un ejemplo más, Lucas 3, capítulo 3, versículo 3. Vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista. Y vamos a ver acerca del mensaje de Jesús y los frutos que deben de darse después de escuchar el mensaje de Cristo. El contexto es Juan el Bautista, que viene a preparar el camino del mensaje de Jesús. Y él fue por toda la región continua al Jordán, Juan el Bautista, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues, ¿qué hermanos? Fíjese, después de escuchar el mensaje de Juan el Bautista, Juan dice que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos son acciones.
Es decir, al escuchar tú el mensaje de Cristo, tienes que dar respuesta a eso que escuchaste. Tus acciones tienen que evidenciar que realmente Cristo está hablando a tu vida. Amén. Frutos habla de acciones, decisiones, dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. O dijéramos en palabras contemporáneas, o no digas en tu corazón, yo soy cristiano y voy a la iglesia. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, acciones, ¿qué le pasa? Se corta y se echa en el fuego. Es decir, tú escuchas el mensaje de Cristo, Dios espera respuesta con tu vida a eso que has escuchado. Y la gente le preguntaba, Juan, explícanos con manzanas. Y Dios va a explicar esta mañana. Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué? De al que no tiene. Y el que tiene que comer, ¿qué? Es decir, si Dios te ha bendecido con algo y tienes frente a ti el concepto de alguien necesitado, tienes que compartirlo. Amén. Y aquí Dios habla mucho con nosotros. Hay a muchos cristianos que les cuesta compartir lo que tienen. Y dicen, es que a mí me ha costado, pastor, sacrificio. Sí, pero Dios te lo dio. Y si te enteras que alguien tiene necesidad, el deber de un hijo de Dios es, ve y comparte. Visítalo, ora por él. Y si tienes la posibilidad, llévalo aunque sea unas manzanas, unos plátanos. Pero comparte el amor de Dios. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. A veces te enteras que alguien tiene un problema y dices, pues que lo resuelva como él pueda. No. Frutos dignos de ¿qué? En la predicación de los frutos dignos de arrepentimiento tenía que ver con la forma de relacionarse y manejar las posesiones. Tienes 2 túnicas, comparte una. Tienes alimento, comparte con quien no tiene. No robes, deja la corrupción y busca a Dios. Ahora, todo esto, hermanos, porque hay ciertos peligros con el mal manejo de las cosas materiales y el dinero. Hebreos 13, versículo 15. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean pues vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hay un peligro con la avaricia. La avaricia, polonexia en el griego, significa el deseo de tener más, lo más nuevo, lo más bonito, lo diferente. Quiero mucho de todo. Y aquí la palabra nos habla de que Dios condena la avaricia y dice, sean vuestras costumbres sin ¿qué? Sin avaricia. Esta actitud, hermanos, el día de hoy es muy común. Desear tener lo que otros tienen. Vivir mejor como los demás. Tener un tipo diferente de ropa. Cambiar nuestros hijos para que estudien mejores carreras. Pero hay un punto en donde todo esto se convierte en avaricia, y es cuando dejamos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha concedido. Ahora, el contentamiento es diferente al conformismo. Repito, no es lo mismo una persona conformista a una persona contenta con el Señor. Porque cuando cruzamos la línea de desear tener muchas cosas, te alejan del objetivo principal, que es estar cerca de Dios. Lucas, capítulo 12, versículo 15. La cura contra la avaricia está en la verdad de que la vida no consiste en la abundancia de bienes que uno posee. De lo contrario, haremos de las posesiones nuestro propósito de vida y de la avaricia nuestro estilo de vida. Lucas 12, 16 en adelante dice Jesús,
También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, podemos cruzar la línea de tener algo mejor y llegar al punto de la avaricia. Y cuando una persona está ahí, hermanos, pierde el objetivo principal. ¿Qué es lo más importante para el hombre en esta tierra? Lo más importante es tu alma. ¿Dónde vas a estar el día que partas de aquí? Hay gente que dice, tengo y quiero tener más, voy a crear más negocios, ahorrar más dinero, etcétera. Pero ni siquiera te tienes comunión con Dios, no lees la Biblia, no vienes al culto, no te comprometes con el Señor. Quizás te va bien materialmente, pero tu alma está descuidada. Y todo lo que tienes en esta tierra, el día que tú partas de esta tierra, no podrás gastar lo que lograste hacer aquí. Porque en la eternidad no se puede gozar de las cosas materiales, porque todo está en el Señor. Amén. Este hombre, Jesús le habló y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, en cualquier momento puedes pasar de esta tierra y no has hecho lo más importante, prepararte para encontrarte con Dios. Versículo, concluye al final el versículo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿qué dice, hermanos? Para con Dios. La palabra de Dios nos habla en esta mañana de algo muy importante. La bendición de Dios no se muestra en la prosperidad material, sino en un carácter conforme al de Cristo. Es decir, con el paso del tiempo Dios está más interesado en que en nuestra vida vayamos reflejando más la obra de Cristo en nuestras vidas. Romanos 8, 29 al 30. Carta del apóstol Pablo, capítulo 8, versículos 29 y 30. La palabra de Dios nos enseña que la formación del carácter de Cristo en nosotros es la mayor bendición que podemos tener. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios sabía que usted y yo seríamos parte de esta iglesia. Nos vio desde la eternidad. Y Dios desea que cada uno vaya siendo formado Cristo en nuestras vidas, a la imagen de Cristo. Dice el versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué, hermanos? Glorificó. Ahora, si Dios está interesado en formar el carácter de Cristo en mí, ¿qué implica esto? Si Dios está interesado en que Cristo sea formado en mí, ¿qué implica eso? ¿Cómo lo debo yo de asumir? Lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Voy a leer un poquito antes, el versículo 11. Recordemos que Pablo aquí está preso cuando escribe esta carta, está en Roma. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? Es decir, no nacemos teniendo contentamiento, eso lo aprendemos y aprende quien quiere aprender. Ya dijimos que el contentamiento es diferente al conformismo. Contentamiento es darle a Dios gracias con lo que tienes y lo que te ha dado hasta el momento. Si Dios te puede dar más, gloria al Señor. Pero contento con lo que tienes. ¿Tienes un carro? Dale a Dios gracias. Quizás está viejito, pero tienes un carro. ¿Tienes una casa? Dale a Dios gracias. Porque tienes una casa. El apóstol Pablo dice, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Y aquí Dios quiere que aprendamos nosotros a contentarme.
Cualquiera que sea mi ¿qué? Esto nos enseña que en la vida hay momentos altos y bajos. Tiempos en los cuales tienes abundancia, tienes trabajo, tienes salud, tienes un ingreso estable. Gloria a Dios por ese momento. Pero también llegan los tiempos de vacas flacas. No tienes trabajo, se enferman los niños, tienes que pagar muchos compromisos, la luz, el agua, la colegiatura, comprar uniformes. Tienes momentos difíciles. Así es la vida. Nunca tienes todo lo que tú necesitas y nada es eterno. Los que tenemos ya ciertos años nos damos cuenta que la vida así es. Por eso cuando tienes, ahorra. Para que cuando llegue el tiempo de vacas flacas, tengas ahí tu guardadito y eches mano de ello. Porque te gastas cuando tienes y cuando no tienes, pides prestado. Y te metes en compromisos que no debes de incurrir. Porque para eso Dios nos enseña en su palabra a ser buenos administradores. Amén. He aprendido cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. Sé vivir, ¿qué dice? Humildemente, es decir, no tengo problemas con comerme unos frijoles charros con huevos estrellados. Me los puedo comer, o sopa de fideo, o lentejas. No tengo problemas con ello. Sé vivir humildemente. Puedo andar de repente en el autobús, transporte público, no tiene nada de malo. Puedo estar en ese nivel sin problemas. Y sé tener ¿qué? Abundancia, es decir, también cuando me llega el tiempo bueno, me puedo ir a comer a un buen restaurante, tener mis cosas. Dice la palabra, y en todo y por todo estoy ¿qué? Es decir, ya aprendí. En cuando hay escasez y cuando tengo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer ¿qué? Hermanos, esta es la vida en esta tierra. Así es. No te enojes, no te molestes. Porque la vida así es. Si de repente este fin de semana no hay dinero y te llevan a comer tacos de carnitas, no tiene nada de malo. No pasa nada. Si para dentro de 2, 3 meses está mejor la situación, gloria a Dios, puedes ir a comer a un restaurante. La palabra es que tenemos que aprender que la vida tiene momentos altos y bajos y tenemos que estar contentos y darle a Dios gracias cuando hay y cuando falta. Amén. 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 Y no enojarte. Ahora, aquí viene un texto que muchos lo sabemos, pero vea qué texto es y con qué está relacionado. Con las cosas materiales. ¿Todo lo puedo qué? Es decir, mientras Dios esté conmigo, mientras Dios esté en mi familia, tenga o no tenga, tengo lo más importante, y es a Cristo. A eso se refiere el versículo. Que Cristo esté con nosotros, cuando haya o cuando no haya, hermanos. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos con su palabra en esta hora. A tener un equilibrio. En vista de que el manejo de nuestros recursos materiales y de dinero reflejan quién soy, entonces lo que debo de hacer es aprender la enseñanza de la palabra y comenzar a tener un mejor manejo. Yo debo de cambiar. Debo de tener una mejor percepción de las cosas materiales. Que yo maneje el dinero y no que me maneje a mí el dinero. Escuché una vez a un pastor que dijo, al dinero hay que tenerlo en la mano y a Cristo en el corazón. Porque a veces es muy triste que a algunos los maneja el dinero y el trabajo. No puedo ir al culto porque tengo que trabajar. ¿Perdón? No puedo ir al culto porque tengo esto. No. Hay que tener las cosas materiales en la mano. Tú las manejas a ellas y no ellas a ti. Porque entonces, ¿quién es más importante? ¿El trabajo, el dinero o Dios? Dios. Es obvio, sentido común. 1 Timoteo 6:10, y ya vamos a ir terminando. Gastar dinero sin consultar a Dios, y en el caso de los casados, al esposo o a la esposa, porque tú eres el que traes el dinero, esto habla de que eres egoísta y orgulloso. Repito, gastar y hacer planes del manejo del dinero sin consultar a Dios
y a tu esposa, a tu esposo, que son los que del matrimonio, debes de reconocer que tienes orgullo muy grande y egoísmo. Debes de arrepentirte delante de Dios y cambiar tu actitud. Dice 1 Timoteo 6:10, ¿ya lo tiene? Amén. Porque raíz de todos los males es ¿qué? Es el amor al dinero. El cual codiciando, ¿cuántos? Mucho. Es decir, no todos, algunos, porque a algunos sí nos cae la palabra de Dios y aprendemos. Nadie es perfecto, pero de repente Dios nos habla y decimos, yo me incluyo en eso, debo de cambiar en cuanto al manejo de las cosas materiales. El cual codiciando a algunos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasa? Se extraviaron. ¿Qué es extraviarse? Y vas caminando bien en las cosas de Dios y de repente te saliste del camino de Dios. Ahora caminas como el mundo camina. Poner el dinero antes que Dios en la vida, hermanos, te puedes extraviar. Vas a darle más prioridad a las cosas materiales que las cosas espirituales. Y dirás cosas como, un domingo no pasa nada, no vamos al culto. Otro domingo no, vamos a otro lado. Ya luego habrá tiempo para las cosas de Dios cuando los hijos crezcan. Los hijos crecen y sigues afuera. Te extravías. Ahora dice que se extraviaron de la fe. ¿Y qué les pasó además? Y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Claro. Porque cuando tienes más problemas. Tienes que cuidar más lo que tienes. Y te das cuenta que todos quieren lo que tú tienes. Entonces, hermanos, esta mañana Dios nos habla para que tengamos mucho cuidado. El dinero en sí no es malo, pero sí evidencia lo que hay en tu corazón. Y como antes no tenías, no podías demostrarlo. Ahora lo tienes y lo demuestras. Hermanos, ya nos dimos cuenta los que tenemos algunos años, al menos yo me cuento entre ellos, el dinero va y viene. Las oportunidades no. Cristo puede venir en cualquier momento y es importante que estemos en paz con el Creador.